La enfermedad de McArdle, o también conocida como glucogenosis de tipo 5, es un trastorno hereditario en el metabolismo del glucógeno del miocito en el músculo esquelético. No se detecta la actividad de la enzima glucógeno-fosforilasa en el músculo de estos pacientes, la cual es una enzima clave en la vía de la degradación del glucógeno en los músculos, ya que se encarga de fosforilizar al glucógeno a través de su extremo no reductor y tiene como grupo prostético al fosfato de piridoxal. Se encarga de regular el primer paso irreversible de la glucogenólisis. La ausencia de esta enzima resulta en una incapacidad para poder descomponer el glucógeno en glucosa en el tejido muscular, por lo que lleva a una acumulación de glucógeno en los músculos y a una disminución de la disponibilidad de glucosa para la producción de energía. Durante el estado de reposo y durante la actividad física de baja intensidad, el músculo esquelético utiliza principalmente los ácidos grasos como fuente de energía por medio del proceso de fosforilación oxidativa. Sin embargo, regresando a que la ausencia de la enzima glucógeno-fosforilasa no permite que se utilicen los depósitos de glucógeno eficientemente, resulta en esta incapacidad de descomponer el glucógeno en glucosa, genera una falta de energía para los músculos durante la actividad física y es una complicación al momento de requerir utilizar el metabolismo anaeróbico. Más típicos de esta enfermedad incluyen fatiga, rigidez muscular, mialgias y debilidad, que son inducidos por el ejercicio y mejoran con el reposo. En casos de ejercicio intenso se observa dolor muscular, calambres y mioglobinuria. En la enfermedad de McArdle, un déficit secundario en la fosforilación oxidativa ocurre debido a la ausencia de piruvato, que normalmente se produce durante la glicólisis y por lo tanto los pacientes tienen una capacidad limitada para utilizar los ácidos grasos durante el ejercicio. Como resultado, el consumo del oxígeno cae en un 35% de lo normal y clínicamente se observa un incremento en la frecuencia cardíaca desproporcionada con el esfuerzo. La enfermedad de von Gierke, también conocida como glucogenosis tipo 1, es un trastorno metabólico hereditario poco común que pertenece al grupo de enfermedades conocidas como glucogenosis. Esta enfermedad es causada por una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es esencial para la liberación de glucosa libre desde el glucógeno almacenado en el hígado y el riñón. Sin la actividad adecuada de la G6-pasa, el glucógeno no puede ser convertido en glucosa, lo que resulta en una acumulación del glucógeno en estos tejidos y una disminución de los niveles de glucosa en sangre. El cuadro clínico asociado a la enfermedad de von Gierke incluye hipoglucemia, que son niveles bajos de glucosa en sangre, hepatomegalia, que es el aumento del hígado debido al exceso de glucógeno, hiperlipidemia, que son niveles elevados de lípidos en sangre, hiperuricemia, que son niveles elevados de ácido úrico en sangre, y acidosis láctica, que es el aumento de la acidez en sangre debido a la acumulación de ácido láctico. Además, los pacientes pueden presentar crecimiento deficiente, retraso en el desarrollo, hígado graso y problemas de coagulación. El surgimiento de la enfermedad de von Gierke se debe a la mutación en el gen que codifica la enzima glucosa 6-fosfatasa, que se encuentra en el cromosoma 17. Esta mutación interfiere con la función normal de la enzima, lo que resulta en una reducción o ausencia de la actividad de la G6-pasa. La enfermedad de von Gierke se hereda de manera autosómica recesiva, lo que significa que un individuo debe de heredar una copia defectuosa del gen de cada uno de sus padres para desarrollar la enfermedad. Los portadores heterocigotos, que son los que tienen una copia del gen mutado y una copia normal, generalmente no presentan síntomas, pero pueden transmitir la mutación a su descendencia. La enfermedad de Taurio, la GSD7, es un tipo específico de glucogenosis. La GSD7 es una enfermedad que fue descrita por primera vez por el médico japonés Tauri en la década de 1960. Está directamente relacionada con el metabolismo de glucógeno, pero a través de un mecanismo específico asociado a la vía glicolítica. Dado que nuestro GSD7, la enzima afectada es la fosfofructosinasa muscular PFKM, esta enzima es clave en la glicólisis y en el proceso por el cual la glucosa deriva del glucógeno
se convierte en energía, la PFKM cataliza la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Una deficiencia en nuestro PFKM lleva a una reducción en la tasa de la glicólisis, resultado de una menor producción de energía, de ATP, para las células musculares durante el ejercicio. Dado que la glicólisis está bloqueada o severamente reducida en personas con GSD7, el glucógeno o glucosa 6-fosfato tienden a acumularse en el músculo. Esto puede conducir a un daño muscular, y los síntomas característicos de esta enfermedad son síntomas que incluyen la intolerancia al ejercicio, la debilidad muscular y la mioglobinuria, que es la presencia de mioglobina en la orina después de hacer ejercicio. La mioglobinuria es preocupante debido a que puede causar un daño renal. El diagnóstico se basa en la medición de la actividad de la PFKM en el tejido muscular y pruebas genéticas para detectar mutaciones en el gen que codifican a la PFKM. El tratamiento principal del soporte es centrado en la gestión de síntomas y la prevención de complicaciones para evitar actividades que desencadenen esta última que les dije, que era la mioglobinuria. Las glucogenosis son enfermedades relacionadas con el metabolismo del glucógeno e involucran una deficiencia en las enzimas involucradas tanto en su síntesis como en su degradación. Existen varios tipos de glucogenosis, cada una se clasifica con un número romano. La mayoría presenta síntomas muy similares. Entre los más comunes está la hepatomegalia por acumulación de glucógeno, es decir, el crecimiento del hígado por acumulación de glucógeno, y el paciente se encuentra en condiciones de hipoglicemia. Los tratamientos de estas enfermedades también suelen ser muy similares, con modificación en la dieta involucrando almidón crudo en algunas, para así reducir la hipoglicemia, así como la involucración de carbohidratos complejos en la dieta y la restricción de fructosa, galactosa y glucosa en algunas, no en todas. En cuanto a la enfermedad de Fanconi-Bickel, esta es una enfermedad causada por una mutación en un gen codificador de GLUT2. El GLUT2 es un transportador de glucosa ubicado en la membrana del hepatocito, encargado tanto de la absorción como liberación de glucosa al torrente sanguíneo. Al haber una deficiencia en el GLUT2, la glucosa que llega a ser producida por glucogenólisis no puede salir hacia el torrente sanguíneo y se acumula dentro del citosol del hepatocito. Esta glucosa está en forma de glucosa 6-fosfato, el cual es un activador muy potente de la glucógeno-sintasa. Así, aunque el paciente esté en condiciones de ayuno, la glucógeno-sintasa está muy activa y produciendo glucógeno, lo que lleva a la acumulación de este en el hígado y produce la hepatomegalia. El tratamiento de esta enfermedad varía un poco con respecto al de las glucogenosis, ya que aquí se restringe por completo la ingesta de glucosa y galactosa y se deja la fructosa como el único medio de carbohidratos. Podríamos decir que la enfermedad de Fanconi-Bickel es muy similar a las glucogenosis y podríamos considerarla una. Sin embargo, yo no creo que deba ser así. Para empezar, las glucogenosis son causadas por una alteración en las enzimas relacionadas con el metabolismo del glucógeno. La enfermedad de Fanconi-Bickel es causada por una alteración en el GLUT2, un transportador de glucosa, el cual no es una enzima. Asimismo, la enfermedad de Fanconi-Bickel también presenta muchos síntomas propios de una tubulopatía, como el exceso de aminoácidos en la orina, de fosfatos, de calcio y de ácido úrico. Incluso muchos textos se refieren a esta enfermedad como una disfunción tubular renal proximal con glicogenosis, tomando la glicogenosis como algo aparte. Por tener una causa tan diferente a de las glucogenosis y por unos síntomas un poco más enfocados hacia disfunción tubular renal, yo creo que la enfermedad de Fanconi-Bickel no debería ser como tal una glucogenosis, sino más bien una tubulopatía que viene acompañada de una glucogenosis. En conclusión, las glucogenosis se producen cuando existe un defecto en las enzimas involucradas en el metabolismo del glucógeno y suelen dar anomalías del crecimiento, debilidad, agrandamiento de hígado, concentraciones bajas de glucosa en sangre y confusión. Estas enfermedades se pueden transmitir por medio de los genes. Además que se pueden diagnosticar mediante una biopsia de tejido hepático o tejido muscular, también por medio de la realización de una resonancia magnética nuclear para poder identificar si existe glucógeno en los tejidos.
También se puede realizar por medio de pruebas de sangre y en los Estados Unidos para la enfermedad de Pompe ya forma parte de la prueba de cribado neonatal. Además de que se puede realizar por estudios genéticos para ver si uno de los padres tiene una mayor probabilidad de transmitir una de esta clase de enfermedades a sus hijos.